¿ya? Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Malca y la verdad es que siempre me he preguntado por qué mi Perú no puede ser un país desarrollado. Tengo más de 10 años viviendo en el exterior. He vivido en los Estados Unidos, en la capital de Naciones Sudamericanas, un organismo internacional, y desde hace poco más de 2 años vivo en el Reino Unido. Y la verdad es que todos estos años viviendo fuera me han enseñado mucho respecto de qué es lo que sí hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para poder finalmente ser un país desarrollado. Creo yo que los peruanos que vivimos en el exterior, y en este caso particular los peruanos que viven en Argentina, saben muy bien cuáles son las políticas la vía del desarrollo y los peruanos en Argentina saben perfectamente bien cuáles son las vías que no se deben seguir para que el país no deje de avanzar. Yo postulo por el partido político Somos Perú, con el número 1 por el nuevo distrito electoral de los peruanos en el exterior. Y esta es una oportunidad única para los peruanos en el exterior porque por primera vez van a elegir a un congresista que represente sus intereses en el Congreso de la República. Les explico. El Congreso de la República tiene 130 parlamentarios en el Perú y por primera vez 2 de esas curules van a ser ocupadas por congresistas que representen a los peruanos en el exterior. Los congresistas legislan, fiscalizan, pero también representan. Y esta oportunidad es única por una razón muy sencilla. Y es que por muchos años el ciudadano de a pie, el ciudadano peruano en el exterior, ha estado muy distante del Estado. Y es una gran oportunidad para tender esos puentes que son necesarios y urgentes construir entre el peruano del exterior y el Estado. Todos los peruanos que viven en el exterior mantienen vínculos con el Perú, mantienen vínculos comerciales, vínculos económicos, mantienen vínculos sociales, vínculos familiares. Las personas que han salido al exterior han salido por trabajo, por estudios, a buscar nuevas oportunidades o porque se casaron, por diferentes razones, pero todos tenemos un denominador común y es que todos queremos al Perú. Y todos queremos al Perú un poquito más que aquellos peruanos que viven en el Perú. Y ese amor extra justamente es lo que nos hace
preocuparnos por lo que ocurre en el Perú, pensar por lo que pasa y tratar de aportar en la medida de lo posible para el desarrollo de nuestro hermoso país. ¿Cuál es mi propuesta? Yo he vivido, como les dije, muchos años fuera y he descubierto algo que es enorme, un potencial gigante que tienen los peruanos en el exterior, y es la posibilidad de hacer negocios con el Perú. ¿Por dónde empezar? De hecho, si un peruano en el exterior, en este caso un peruano en Argentina, quiere hacer negocios con el Perú, para poder poner una empresa en el Perú, este peruano tiene dos caminos, ¿no es cierto? La primera posibilidad es entregar un poder para que una tercera persona haga la gestión en el Perú, con todos los riesgos que esto significa, porque sabemos que entregar un poder es arriesgado. A veces las personas que reciben nuestro poder hacen gestiones para las cuales no han sido autorizadas, pero al tener el poder igualmente las hacen con todos los problemas que después eso nos trae. La segunda opción es que la persona viaje al Perú y haga los trámites personalmente, pero esto tiene un costo y una demora innecesarias. ¿Por qué? Porque la persona, el ciudadano peruano que vive en el exterior, cuando viaja al Perú, lo último que quiere hacer es hacer colas y hacer trámites burocráticos, ¿no es cierto? Lo que el peruano quiere es ir a visitar a su familia, estar con sus seres queridos, estar con sus amigos, a vincularse nuevamente con todo aquello que no tiene justamente porque está viviendo lejos, a comer riquísimo. En fin, yo propongo lo siguiente. Yo propongo que los peruanos que viven en el exterior puedan hacer negocios con el Perú, empezando porque tengan la posibilidad de abrir empresas en el Perú de manera virtual, como ya se hace parte del mundo, puede abrir una empresa desde la comodidad de su hogar, solamente usando una computadora con internet. ¿Cómo hacerlo y cuáles han sido las trabas que hasta hoy existían para que no se haya hecho? ¿No es cierto? Lo primero que es importante entender es que cuando uno hace un trámite tan importante como la creación de una empresa de manera virtual, el funcionario que está del otro lado de la computadora no sabe pues con quién está hablando, porque de repente la persona que está del otro lado de la computadora pues dice que se llama Pedro, pero de repente no es así, y yo como funcionario necesito confirmar quién está del otro lado de la computadora, ¿no es cierto? Para eso ya existe un sistema. Lo tiene la RENIEC y se llama el Sistema de Identificación de Identidad Virtual. ¿Cómo funciona? Con esta herramienta virtual, pues simplemente se conecta en vivo, pone su documento de identidad por ambos lados en la cámara y gracias a esa identidad se puede confirmar que quien está del otro lado de la computadora es efectivamente quien dice ser. Esa es una herramienta muy importante. Pero hay una segunda herramienta. Y esta segunda herramienta es la firma digital. ¿Sí? Porque lo primero que hay que hacer es identificar quién está del otro lado de la computadora, pero después hay que darle a esa persona la posibilidad de que firme un contrato, de que firme un acuerdo para que pueda finalmente tener un número de RUC, para que pueda hacer una inscripción de su empresa en los registros públicos. Y con estas herramientas virtuales que ya tenemos, podemos darle al peruano del exterior la oportunidad de abrir empresas de manera virtual. ¿Dónde están esas herramientas? La presidencia del Consejo de Ministros tiene ya una secretaría que se llama la Secretaría de Gobierno Digital. Esta Secretaría de Gobierno Digital tiene una normativa ya que ha sido aprobada hace poco y en esta normativa se incluye la posibilidad de que las oficinas del Estado, todas las oficinas del Estado, puedan hacer uso de estas herramientas virtuales en su gestión con los ciudadanos peruanos que quieran hacer trámites. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en esta normativa están excluidos. Y yo les voy a contar una anécdota. En mi caso particular, yo estoy en este momento viviendo en el Reino Unido y yo tuve que hacer un trámite con la OMPE para poder continuar con los trabajos propios de una candidatura. Y me llevé con la sorpresa que también la OMPE no considera en su plataforma virtual
a los peruanos que viven en el exterior. Es decir, yo ingreso mi DNI, me identifico como peruano, pero después, cuando quiero continuar con el trámite y la OMPE me pide una dirección, no puedo avanzar porque mi dirección está en el exterior. Y esto tiene que cambiar. Si nosotros le permitimos al ciudadano peruano que pueda abrir empresas de manera virtual y gestionarlas con el Estado de manera virtual, yo creo que el cielo va a ser el límite y voy a poner un número. Fuera del Perú viven aproximadamente 3 millones de peruanos. Si solamente el 5% de esos 3 millones de peruanos resultan finalmente haciendo negocios con el Perú por un monto aproximado de 1.000 soles al año, entonces estamos generando riqueza nueva por un monto aproximado de 150 millones de soles al año de riqueza fresca nueva para beneficio de los peruanos en el exterior, pero también para beneficio del Perú, porque finalmente se trata de negocios que se están haciendo con el Perú. Ahora, ¿cómo darle contenido? ¿Qué negocios hacer? ¿Qué oportunidades hay? Nuevamente, ya existe la identificación de las oportunidades de negocio que hay en diferentes países. Es decir, ya sabemos respecto del potencial que tiene el Perú, cuáles son las oportunidades que hay en Argentina, en los Estados Unidos, en Europa, etcétera. Esas campañas de información sobre oportunidades de inversión, por lo general se hacen a nivel macro, a nivel grande, para grandes empresas, ¿no es cierto? Lo cual está bien, hay que continuar y hay que potenciar. Sin embargo, si esas mismas capacitaciones se incluyen a las personas de a pie, a la gente como nosotros, a la gente que tiene una buena idea y que quiere hacerla respecto con el Perú, esa misma gente a nivel micro va a empezar a hacer una cantidad de negocios que creería yo incluso van a sumar más de los negocios macro que se hacen en este momento. Vamos a tener miles de negocios micro que sumados van a llevar mucha riqueza a los peruanos del exterior, pero también al Perú. Ahora bien, otro contenido que se le puede dar es, creo yo, de acuerdo a la creatividad de la persona. Negocios en turismo, llevar personas. Sabemos que una persona en promedio que viaja al Perú gasta en promedio $2.000, ¿no es cierto? Entonces, si llevamos 10 personas al mes, estamos inyectando 10 personas por $2.000, estamos inyectando $20.000 de riqueza fresca al mes por persona al Perú. Negocios vinculados a la gastronomía, y le voy a contar una anécdota sobre un negocio muy interesante vinculado a la gastronomía. Un ciudadano peruano que trabajaba en limpieza le ofreció al dueño de un bar en el Reino Unido, donde él trabajaba en limpieza, que incluye en su carta comida peruana. Al principio no fue fácil, ¿no? Pero finalmente lo convenció, diciéndole que él se hacía cargo de todo. Él se hacía cargo de las compras, él se hacía cargo de la cocina, de la limpieza, de todo. Y fue un éxito, naturalmente, ¿no? Porque la gastronomía peruana, pues, es extraordinaria, es la mejor del mundo, ¿no es cierto? Entonces, con esa creatividad pudo crear un negocio gracias a la gastronomía peruana que en un futuro próximo seguramente va a crecer con todos los beneficios que eso significa en cuanto a traer productos desde el Perú y a mover nuestra gastronomía, nuestra cultura, y nuestra gastronomía y nuestra cultura a su vez son la punta de lanza para promover el turismo y otra serie de negocios que van cayendo ya por su propio peso. En esta charla nosotros empezamos diciendo que había una lejanía entre el peruano del exterior y el Estado. Y han habido muchos debates respecto de cómo acercar al Estado con los peruanos en el exterior. Y en realidad hay dos herramientas muy poderosas que lo van a permitir. La primera es la virtualidad. Particularmente, modificar la norma que regula la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros para que incluya expresamente a los peruanos en el exterior en la posibilidad de usar el sistema de identificación de identidad virtual y la firma digital para poder hacer sus trámites con el Estado en general, no solamente con algunas oficinas, con el Estado en su conjunto, ¿no es cierto? Ahora, este sistema virtual, que es muy importante y es muy potente y tenemos que implementarlo, en algunos casos no va a ser suficiente, porque en algunos casos se necesita presentar documentos originales o se necesita sello, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos es importante combinar la virtualidad con el sistema de correo postal, porque hay sistemas de correo postal que funcionan bien.
que llegan a tiempo. Uno incluso puede hacerle seguimiento, a ver dónde está el sobre, si ya llegó, si ya fue devuelto, es seguro, es eficiente, ¿no es cierto? Entonces, combinar la virtualidad con el sistema del correo postal creo que va a resultar en una dinámica ganar-ganar. Porque los funcionarios que tienen como responsabilidad tratar con los usuarios, quieren que los usuarios estén contentos, ¿no es cierto? Y los usuarios también quieren estar contentos haciendo sus trámites de manera ágil y rápida. De manera que la combinación de virtualidad con correo postal va a hacer que el Estado y el peruano del exterior se acerquen. Y eso es justamente lo que nosotros queremos. Pero no debemos dejar de pensar en los asuntos inmediatos, ¿no? Nosotros tenemos que regular las asistencias que se dan a los peruanos en el exterior, priorizando a dónde debemos destinar los recursos con prioridad respecto de las diferentes emergencias que tienen los peruanos en el exterior y que caen en necesidad por alguna razón, sin duda, ajena a su voluntad, ¿no es cierto? Y hay un caso muy particular que se debe priorizar y es el de las mujeres maltratadas. Porque hay muchos casos de mujeres que se casan con ciudadanos peruanos, perdón, que se casan con ciudadanos extranjeros, se van a vivir uso y al estar en el exterior no les es fácil salir de sus lugares en donde justamente son víctimas de maltrato y abuso, ¿no? Entonces, perfectamente se podrían financiar alojamientos temporales para estas mujeres que tienen la emergencia de salir de los lugares donde están siendo maltratadas a un espacio donde puedan estar cómodas, tranquilas, donde no sean víctimas de abuso, de maltrato y puedan pensar rehacer su vida, ¿no es cierto? Puede ser que decidan finalmente regresar al Perú o puede ser que decidan permanecer en el país en el que están, pues rehaciendo su vida con todo derecho. Estos fondos deben también ayudar a retornar al Perú, al peruano que ha caído en una necesidad extrema, ¿no es cierto? Y en ese proceso de retorno tenemos que mencionar a la ley de retorno que ya existe y que puede ser perfectible, ¿no es cierto? Todo podemos mejorar y en este caso puntual, la ley de retorno permite que se regresen al Perú sin pagar impuestos los peruanos con un auto, con su menaje de casa y con sus herramientas de trabajo, siempre y cuando este ciudadano haya vivido una cantidad de años en el exterior y cuando regrese al Perú, regrese con la intención de vivir en el Perú. Sin embargo, hay dos grupos de peruanos que están excluidos de esta norma que deberíamos incluirlos, porque hay el peruano que salió hace pocos meses y de repente tuvo una emergencia, de repente salió hace pocos meses y vino el COVID, o de repente salió hace pocos meses y por razones ajenas a su voluntad se quedó sin trabajo, o en otros países de repente por su situación migratoria lo deportan, ¿no es cierto? Entonces, hay un grupo de peruanos que habiendo salido al exterior y no están muchos años en el exterior, es decir, no encajan en el cumplimiento de esta norma, pero que tienen que regresar por situación de emergencia. Tenemos que incluirlos a ellos. De manera que en esta ley de facilidades para el retorno, tenemos que incluir a los peruanos que tienen que regresarse por una situación de emergencia. ¿Ok? Pero hay un tercer grupo, y es los peruanos innovadores, empresarios, gente que sin dejar de querer al Perú, sigue viviendo en el exterior, de repente pensando en algún momento en regresar al Perú. Si nosotros llegamos a ellos con una herramienta como la ley del retorno, para que puedan retornar con todas las facilidades, posiblemente algunos de esos peruanos piensen regresar de manera que pueda poner sus experiencias y conocimiento al servicio de nuestro país. Otro factor importante que se debe considerar en la regulación de las asistencias que se le dan a los peruanos del exterior en situación de abuso, que tienen que salir inmediatamente de ahí a residencias temporales. Las personas que por una situación de emergencia tienen que regresar al Perú de manera inmediata. Este tercer grupo de profesionales, empresarios, Perú con facilidades, ¿no es cierto? Pero la asistencia también tiene que ser proactiva. La asistencia debe servir para fortalecer algo que ya se da, pero hay que hacerlo de una manera orgánica, más potente, y esto solamente va a ser posible si se regula
mediante los recursos que se destinan a estas actividades y son la promoción del empleo, la asistencia legal general básica y campañas de salud. Siempre hay abogados que quieren al Perú, médicos que quieren al Perú y que de manera voluntaria ofrecen campañas de asistencia en salud, de asistencia médica, incluso capacitaciones de inserción laboral, de oportunidades de negocios. A esas personas, a esos esquemas, si nosotros los regulamos en cuanto al uso de los recursos para la asistencia del peruano en el exterior, podríamos fortalecer esas asistencias de manera que lleguen a más gente, de manera que se puedan hacer de manera muy amplia. En la Argentina hay cerca de 200.000 peruanos, la mitad está inscrito con capacidad para votar. Se calcula que incluso pueden haber más de 200.000 peruanos y creo yo que es justo por las remesas que se envían y por el simple hecho de ser peruanos que se les pueda dar la asistencia que necesitan, ¿no es cierto? Y para eso se necesita organizar con recursos esos tipos de asistencia. Obviamente digan que pues el peruano que vive en el exterior ya se fue, ya está fuera y no paga impuestos y por lo tanto cómo se le van a destinar recursos, ¿no es cierto? Basta que sea peruano y que viva donde viva, no importa en cualquier parte del mundo, para que tenga los mismos derechos y esa es razón suficiente. Pero hay otra, y es que cada año se envían 3.000 millones de dólares en remesas al Perú. Y esas remesas se usan en el Perú para comprar bienes y servicios que a su vez pagan impuestos, ¿no es cierto? De manera que el destinar recursos para los peruanos en el exterior está más que justificado. Esta virtualidad, estas oportunidades, pueden servir también para la participación de la comunidad peruana en el exterior a través de la Ley de Participación Ciudadana. ¿Qué resulta? Cuando un ciudadano peruano en cualquier parte del mundo tiene una iniciativa que quisiera que se convierta en una iniciativa legal, tiene la opción de recoger 75.000 firmas para que el Congreso de la República tenga la obligación de acoger esa iniciativa y discutirla, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema para los peruanos en el exterior? Que se les obliga a firmar planillones. Y un peruano en el exterior, ¿cómo va a firmar planillones? ¿No es cierto? Es imposible. Por esa razón, en la ley de participación ciudadana, en la ley 26300, tenemos que incluir la posibilidad que los peruanos del exterior puedan hacer uso de su derecho de participación ciudadana mediante su adhesión a alguna iniciativa que se convierta luego en iniciativa legal mediante el uso de la firma digital. No se debe obligar a firmar planillones cuando ya existe. Todos seguimos de cerca qué es lo que pasa en nuestro país. Y si nosotros vemos al Perú como un enfermo que tiene una serie de problemas y nos preguntamos por dónde empezar, ¿no es cierto? Debemos empezar por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque desde los partidos políticos salen todas nuestras autoridades. Si nosotros destinamos muchos recursos a salud, educación, agricultura, vivienda, transporte, etcétera, etcétera, a cultura, en fin, pero las personas que gestionan esos recursos no están preparadas, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De los partidos políticos surgen quienes van a ser el presidente, vicepresidentes, alcaldes, gobernadores, regidor, congresistas, etcétera, ministros de Estado, etcétera. Si nosotros tenemos partidos políticos sólidos, vamos a tener políticos profesionales. Si nosotros no tenemos partidos políticos sólidos, entonces vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Yo les propongo que de salir electo, además de darle las facilidades para que hagan negocios desde el exterior con el Perú de manera virtual y con capacitaciones que les digan cuáles son las oportunidades de negocios que hay para que generen recursos que les permita generar riqueza en el mediano y largo plazo, les ofrezco, les propongo trabajar juntos de la manera siguiente, además. Todas las iniciativas legales, yo las voy a publicar en mi página web, de manera tal que el peruano del exterior pueda ver qué es lo que están presentando los diferentes congresistas y puedan hacer un control ciudadano desde el mismo momento en el que se presenta una iniciativa legislativa. Y no como se hace ahora, que nosotros muchas veces nos enteramos de que una ley es mala cuando ya se aprobó
o cuando se está discutiendo en el Pleno del Congreso. Para que una iniciativa legislativa llegue al Pleno del Congreso, ha tenido que pasar por todo un procedimiento que empieza con la presentación de la iniciativa. Si nosotros hacemos públicas las presentaciones de todas las iniciativas legales, y eso es lo que yo voy a hacer en mi página web, entonces vamos a poder hacer un control ciudadano desde el inicio. Este 11 de abril nosotros tenemos una gran oportunidad. El Perú no puede esperar más. Es demasiado lo que está en juego. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir a 130 congresistas a pesar de todas las dificultades que tenemos, a ir a votar. Salgan a votar. Piensen bien por quién votar. Piensen a quién le van a dar su voto. Tengan cuidado con aquellos candidatos que les ofrecen cosas que no se pueden hacer desde el Congreso. Desde el Congreso de la República no se pueden dar becas. Desde el Congreso de la República no se pueden dar facilidades para préstamos para comprar viviendas. Desde el Congreso de la República no se pueden hacer cosas que impliquen gasto, porque el Congreso de la República no tiene capacidad de gasto. El Congreso legisla, fiscaliza y representa. De manera tal que tengan cuidado por quién votar, piensen que las personas que van a salir elegidas los van a representar por 5 años. Y a los congresistas que salgan elegidos tienen la enorme obligación de devolverle la esperanza al peruano, con trabajo, devolverle la esperanza demostrándole que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas para beneficio de la gente. Mi nombre es Ricardo Malca. Yo postulo al Congreso de la República para representar a los peruanos del exterior con el número 1 por el partido político Somos Perú. A quienes quieran conocerme más, les invito a visitar mi página web www.ricardomalca.com. Este 11 de abril, marca el corazón y escribe el número 1 de los peruanos en el exterior, Ricardo Malca, y les repito mi página web que es ricardomalca.com. Muchas gracias.